One of the most important people in his life was a woman called Celia Sanchez. She was the daughter of a rural physician. Her father had provided free health care to many of the poor, impoverished rural people in the area, and she was very much attracted to Fidel's revolutionary movement. Celia Sánchez permaneció al lado de Fidel durante 20 años, desempeñando puestos importantes en el gobierno hasta su muerte, en 1980. Fidel y sus comandantes organizaron el movimiento guerrillero 26 de julio en base a un amplio espectro de corrientes políticas. Las fuerzas de Batista fueron entrenadas por los Estados Unidos, que también las dotaron de tanques, artillería y aviones. Arrojaron todo ese poderío contra los rebeldes en una guerra que duró 2 años. 26th of July had a strong underground movement in the cities. There were sabotage efforts against the Batista government and demonstrations and so forth. The Batista government reacted very strongly. Bodies were left by the side of the road. Students, young people who were suspected of being rebel sympathizers were shot, or in some cases jailed and tortured. As a result of all that, public opinion turned massively against Batista. Se estima que 20.000 personas fueron muertas durante la dictadura de Batista. Los rebeldes imprimían volantes y periódicos y ya en 1958 también disponían de una estación de radio para informar a la población de lo que ocurría. Fidel sostenía entrevistas con los periodistas extranjeros tratando de acabar con los rumores de que lo habían matado. Consciente de la importancia de los medios, él se hacía accesible a la prensa, aún en inglés. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. En enero de 1959, Fidel hizo su entrada triunfal en La Habana. Tuvieron que transcurrir 25 meses para derrotar a Batista. Con la victoria conquistada, Fidel se proponía hacer de Cuba una nación unida e independiente. I'll never forget that first speech that he gave a few days after he had entered Havana. I was watching on television, but they released a flight of doves, a symbol of peace. But one of the doves fluttered up into the air and landed on his shoulder. There was a gasp because the pigeon was the messenger of Oshun sent to indicate the anointed one. Todo el mundo se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. El otro era más de sincretismo, ¿no? Más de las cosas africanas, las palomas, el pato. Ya a partir de allí, la gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. A week before that, General Batista and his top aides had fled the country, leaving it to Castro, his rebel army, and their supporters. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I feel well, something tired. I'm told that you saw your mother for the first time in 4 years this Christmas Eve. That must have been quite a reunion. What did she have to say to you? She began to cry at the beginning, and that in several minutes she could not tell any word to me.
Fidelito. Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, I should lie. I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well, it's possible if I go soon to the United States with the beard. Because I am not thinking now to cut my beard. Because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. When we have fulfilled our promise of good government, I will cut my beard. The first people who left, in the first days after the revolution, by and large were Batista supporters and members of the Batista government. Batista fled the island New Year's Eve of 1959, and many of his supporters followed immediately thereafter. Aquellos que habían cometido asesinatos y torturas fueron llevados a juicios públicos para evitar desmanes. Esos juicios fueron criticados fuertemente en los medios de los Estados Unidos. I was following on television the revolutionary trials that began right away, which were the beginnings of the problems with the United States. In fact, a lot of the CIA's people, or some of them at least, were on trial for having been murderers and torturers of Batista. El mismo año que accedió al poder, Fidel fue invitado a visitar países de Latinoamérica. Allí pronunció discursos llamando a la unidad entre los pueblos de la región. Propuso la creación de un mercado común latinoamericano. También, en 1959, realizó una gira por los Estados Unidos con la esperanza de promover un mejor entendimiento hacia la Revolución cubana. Did you ask for any economic assistance? Not here. You in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El vicepresidente Nixon fue designado para reunirse con Fidel, pues el presidente Eisenhower se había negado a hacerlo. Más tarde, Nixon escribió un memo describiendo a Fidel como un comunista que debía ser derribado. Cuba is an obsession with American leaders, and it really doesn't matter whether they're Democrats or Republicans. It's almost a psychosis. The United States is simply incapable of dealing rationally with Castro. Cuando Fidel llegó a Nueva York, la bienvenida fue más cálida. Apretujado por el entusiasmo de miles y miles de personas, entra en la estación Pensilvania de Nueva York un joven abogado, alto y barbudo, que sabe hablar un idioma sencillo y valiente y que viste el uniforme de comandante del ejército rebelde cubano. Aquí esperan el mayor Wagner de Nueva York y su esposa, así como los altos dignatarios de la Babel de Hierro, para rendir homenaje al más ilustre visitante del momento, Fidel Castro. Fidel dio una recepción en la embajada cubana. Es la primera vez que él se pone el traje de gala. Se miró hacia el espejo y dijo que vaya, me quito esto porque me parezco a Tito, chico. Termina la recepción y no aparecía por ningún lado. Hasta que como a las 2 de la mañana llegó y nosotros sentados allá abajo en la embajada esperándolo. Digo, ¿dónde tú estabas? Dice, no, me fui al barrio chino a comer sopa china. En Nueva York solo esa noche, esas cosas que tiene. En 1960 viajó a los Estados Unidos por segunda vez para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando el administrador del Hotel Sherbourne temió ser objeto de propaganda adversa y pidió que se fuera, Fidel amenazó con irse a acampar a los predios de las Naciones Unidas. El dueño negro del Hotel Teresa, del barrio negro de Harlem, ofrecía el hotel
inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos para el Hotel Teresa. En el Hotel Teresa lo visitaron líderes mundiales, Nasser de Egipto y Nehru de la India. También el activista negro Malcolm X, así como el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice, yo no sé si Fidel es comunista, yo lo que sí sé es que soy fidelista. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acta de la reforma agraria. Bajo Batista, los extranjeros poseían más del 70% de las tierras laborables. La mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los Estados Unidos. Al principio, las expropiaciones de tierra fueron bastante modestas. No obstante, las tierras de la familia de Fidel fueron también expropiadas. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía, tengo un hijo estudiando para abogado para que le defienda los intereses. Y bueno, pues mire, el abogado fue el que firmó la ley de reforma agraria. Aparte de la redistribución de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Yeah, about a year after the agrarian reform was introduced, and some American properties, rural properties, the King Ranch and so forth, were nationalized, the Cuban government ordered the foreign refineries, two of which were American, to refine Soviet crude oil. I think their first inclination was to do it, but they were encouraged by the U.S. Treasury Department not to. So they refused. They would not refine the Soviet crude. The Cuban government then nationalized those refineries, the oil companies in Cuba. The United States retaliated for that by cutting off the Cuban sugar quota, and Cuba then retaliated for that by nationalizing all U.S. properties in Cuba. And in October of 1960, the United States imposed the embargo against Cuba. So it was sort of one step led to another. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. United Fruit Company.